Cordial saludo, compañeros y docente Julián Pérez del curso Campos de Acción Profesional. Mi nombre es Franco Calpa, estudiante de literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. A continuación, en el video explico las principales características de un proyecto de grado basado en la gestión del patrimonio literario. Y quiero destacar la obra del escritor, poeta, historiador, ensayista y humanista nariñense Alberto Quijano Guerrero, quien ha dejado un interesante legado en el campo literario y de alguna manera es poco conocido, pero llamativo a través de la historia de los pueblos. Por lo tanto, es necesario explicar los motivos por qué debe reconsiderarse su obra y hacer la gestión necesaria para volverla a publicar o actualizar a nuestro contexto. Primeramente, vale aclarar el concepto de qué es la gestión del patrimonio literario. La gestión del patrimonio literario es dignificar o reanimar un entorno literario a través de la literatura, entendida como un bien de importancia patrimonial y cultural, para reflejar el sentimiento colectivo de una localidad, región, país o continente, como un elemento constructivo de identidad nacional y patrimonio hereditario, cultural, material e inmaterial a través del libro y su autor, con capacidad de generar valor simbólico, económico, de creación y conservación sociocultural. A la vez, construir nuevas formas de pensar el sistema cultural y las prácticas literarias, en particular, así como adelantar procesos de valoración, investigación, intervención, apropiación y circulación de ese patrimonio literario que está en la clandestinidad. La gestión del patrimonio literario, principalmente en cuanto a la investigación, la producción y el estudio, se realiza en torno a las siguientes tres perspectivas o ejes. Ejes del ejercicio patrimonial. Estudio a un autor y su biografía histórico-literaria. Editar una publicación editorial de carácter disperso o especial. Y divulgar un evento histórico de la literatura regional. En los tres ejes hay que hacer las veces de investigador, productor y estudiante. De esta manera se puede destacar las principales características de un trabajo de grado basado en la gestión del patrimonio literario, que se enmarcan en lo siguiente: elegir a un autor o a una obra reconocida, estudiar en detalle una obra en específico, estudiar la vida y obra de un autor, realizar una formalización y reconstrucción de un pasado literario, hacer memoria con un conjunto de documentos, escritos o comentarios de otros autores sobre el autor referido para analizar la visión que se tenía del autor y de la obra que interesa. Analizar crítica, ensayística y biográfica el estilo de la obra del autor. Hacer un escrito auténtico que represente el esfuerzo literario. Analizar la visión que se tuvo del autor y de la obra de interés por medio de documentos, escritos y comentarios de otros escritores. Presentar un documental del autor que nos interesa en torno a preguntas sobre por qué sus letras sobreviven en el desconocimiento y los motivos de ese desconocimiento y sus relaciones. Realizar narraciones propias en escrito, radio, documental o crónica sobre factores interesantes de una obra o autor desconocido. Presentar un libro de manera formal
a una editorial y descubrir un estilo de obra y su proceso histórico. Teniendo en cuenta las anteriores características de la gestión del patrimonio literario, pueden surgir los siguientes trabajos posibles en este campo: ensayo biográfico de autor, ensayo estético de una obra, ensayo o crónica sentimental frente a un autor o a una obra, ensayo periodístico, un cuento, crónica o historia, documental periodístico sobre un autor, documental que recoja voces sobre un hecho, obra o autor, documental artístico en el que se repasen imágenes y estampas de una tierra mientras se lee y aprecia la obra de un autor, serie de radio o programa de radio, una representación artística, pictórica, digital, musical o teatral, una exposición gráfica, la edición profesional de un libro inédito, un trabajo de gestión para la creación de un grupo de lectura, un ensayo periodístico y un balance histórico. Con respecto a elegir la obra de un autor que se considere está en el olvido, hago referencia al escritor nariñense Alberto Quijano Guerrero. Alberto Quijano Guerrero nace en San Juan de Pasto, 1919-1995. Escritor, historiador y humanista colombiano. Entre otros cargos de orden político en el departamento de Nariño, fue docente de la Universidad de Nariño, en la que dictó la cátedra de literatura hispanoamericana. Publicó la revista Amerindia en 1953-1954, donde difundió sus ideas censuradas en la época. Fue fundador y director de la revista Meridiano de la Universidad de Nariño. Entre los años 40 y 50 se destacan sus estudios históricos, haciendo parte del entonces Centro de Estudios Históricos de Pasto. Entre sus obras que no se han dado a conocer de una forma exhaustiva al público están: Estudio, América, continente de la paradoja. Escrito, El proceso histórico, Evolución histórica de los cabildos indígenas de Colombia, 1974. Cautiverio y sacrificio de Atahualpa, Premonición y poesía, en 1987. Entre su obra poética están La leyenda de los leones, en 1959, Alfabeto de cánticos, Desde el sendero de las luciérnagas. Entre sus cuentos se encuentran Las cuentas del amo, publicado por el diario El Tiempo, El patrón, cuento que ocupó el cuarto puesto en el concurso nacional de cuentos en 1955. También realizó la letra de los himnos de la ciudad de Pasto y del departamento de Nariño. La obra de este importante autor y escritor literario es necesario recuperarla, estudiarla, analizarla, para presentarla en la actualidad y así conocer la historia del pueblo pasto, para proyectarla desde el pasado, construir el presente y planear el futuro de esta región. Porque las palabras e ideas de Alberto Quijano, desde su actitud profunda, trata de recuperar la identidad y el ser del hombre y del pueblo pasto, para reivindicar la historia y transformarla desde la realidad y la verdad. Es necesario conocer esta obra en nuestro tiempo para que el cuento, ensayo, poesía, oratoria, novela e historia de este autor, de esta región y de su gente, sea valorado y conocido como patrimonio cultural, material e inmaterial. En fin, se conozca la riqueza, la realidad y la verdad de esta cultura
a través de la literatura que hace parte de este territorio. Conclusiones. El patrimonio literario es lo relacionado a lo material e inmaterial de un entorno literario digno, reflejado en el sentimiento y el espíritu de un espacio o territorio con su historia, para ser rescatado, recuperado y presentado como patrimonio literario a la sociedad. A la vez, profundizar y promover su impacto desde la literatura, valiéndose de la escritura, las fuentes documentales, la interpretación del entorno cultural, el estilo, la edición, el periodismo literario y la crítica, haciendo uso de la biografía, la apreciación estética y el tiempo. Como segunda conclusión se podría decir que la obra del escritor Alberto Quijano Guerrero, destacada por su calidad estética, poética y literaria, es necesario analizarla, recuperarla y actualizarla como espacio para la difusión del pensamiento histórico, para revelar la verdad, exaltar los valores regionales y sacar a la luz el aporte indígena en los procesos históricos de los pueblos olvidados. También sirve para que desde el análisis contextual de los personajes y la descripción de las principales características, razones y motivos, se pueda recuperar su obra literaria, que aún está en los archivos y documentos de las bibliotecas, los medios de comunicación y en la memoria del pueblo.